Hace algún tiempo todo empezó. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a nuestro refuerzo número 2 de la materia de lectores competentes. Para iniciar con este tema, vamos a profundizar en las proposiciones aristotélicas tipo AA. Antes de ello, vamos a revisar el siguiente mapa conceptual que nos va a ayudar a ponernos en contexto en qué tipo de proposiciones estamos realizando. Entonces, tenemos las proposiciones aristotélicas que ya hemos visto anteriormente. Dentro de estas proposiciones aristotélicas tenemos universales y tenemos particulares. Dentro de las universales tenemos afirmativas tipo A y negativas tipo E. En las particulares tenemos afirmativas tipo I, negativas tipo O. Dentro de las afirmativas tipo A nosotros también tenemos una subdivisión que serían las proposiciones aristotélicas tipo AI, que fue el tema anterior que ya estudiamos. Si es que aún no ha visto todavía este video de las proposiciones AI, lo podemos encontrar en la descripción del video. Tenemos las proposiciones aristotélicas tipo AA y las proposiciones aristotélicas tipo IA. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a las proposiciones aristotélicas tipo AA. Una de las características que me van a ayudar a reconocer estas proposiciones es que nosotros, dentro del cuantificador, vamos a tener, lo ubicamos aquí en la pizarra, tenemos, por ejemplo, la proposición número 1. Y nuestro cuantificador va a ser todos, todas, todo o toda. Entonces vamos a escribir con todo. Para yo encontrar la proposición aristotélica tipo AA, debemos buscar una característica ya sea de un objeto o alguna característica de la clase que yo esté realizando que no se repita en otro objeto o en otra clase. ¿Qué quiere decir? Esta característica debe ser única. Como por ejemplo, yo voy a escoger este lápiz. Entonces, yo debo buscar del lápiz una característica que me ayude a definir este lápiz, que me ayude a reconocer qué es y para qué me sirve, pero que otro lápiz, por ejemplo, uno de madera, no sea igual. No se repita esa característica en otro objeto. También, poniendo así dentro de nuestras proposiciones, voy a decir un perro como por ejemplo. ¿Cuál es la característica de un perro y que no se repite en ningún otro animal? Puedo decir, el perro ladra. ¿Encuentro otro animal que pueda ladrar que no sea el perro? Pues no. Entonces aquí sí yo tendría ya una proposición. Podríamos poner otro ejemplo, luego ya lo vamos a escribir. Estaba pensando en un cristiano. ¿Cuál es la característica de un cristiano principal? Es que es seguidor de Jesús. Entonces yo puedo decir, todo cristiano es seguidor de Jesús. Esa ya es una proposición tipo AA. Otro, todo niño es un infante, como por ejemplo. Y ya me sirven este tipo de proposiciones. Entonces vamos a hacer fácil la proposición y voy a empezar con todo perro es un animal que ladra. Tenemos entonces la proposición, ya habíamos puesto todo. Perro es un animal
que ladra. Vamos a realizar entonces, venimos haciendo la valoración de nuestra proposición. Por ejemplo, yo tengo mi cuantificador todo, perro, que vendría a ser la clase tipo S o el sujeto. Tenemos es como nuestro nexo o relacionador. Y tenemos animal que ladra como nuestra clase tipo P. ¿Cómo yo voy a llamar a esta proposición? Todo. S es P. Muy parecido a las proposiciones anteriores. En cambio, aquí la diferencia es que yo, dentro de la proposición conversa, voy también a decir, recuerden que dentro de la proposición conversa nosotros cambiamos el orden de la clase S y de la clase P. Entonces yo voy a iniciar con la clase P y voy a decir todo animal que ladra es perro. Y ya tenemos la proposición. De igual manera vamos a valorar la proposición, como por ejemplo todo vendría a ser nuestro cuantificador. Animal que ladra, recordamos que hicimos, cambiamos el orden. Tendríamos aquí la clase tipo P. Es como nuestro relacionador o nexo. Y encontramos perro como la clase tipo S. ¿Cómo vamos a llamar esta proposición? Todo P es S. Muy bien, entonces ya tenemos realizada nuestra proposición convertiente como nuestra proposición conversa. Dentro del proceso, recordamos, también tenemos que realizar el mentefacto. El mentefacto también es similar a las proposiciones tipo AI, con la diferencia que voy en este caso a tener igual la la clase tipo S y la clase tipo P. Tenemos la zona número 1, donde tenemos a los elementos de S que no son P. Tenemos en la zona número 2 a los elementos de S que son P. Y en la zona número 3 tenemos a los elementos de P que no son S. Perfecto. Entonces, en este caso nosotros, ¿cuáles zonas vamos a valorar o vamos, a subrayar? Tenemos la zona número 1 y tenemos la zona número 2. Recordamos que nosotros al subrayar o pintar esta zona significa que aquí no hay ningún elemento. Tenemos en el análisis de la zona número 1, zona número 2 y zona número 3. Entonces ubicamos elementos de S que no son P, es igual a un elemento vacío. S y P no es igual a un elemento vacío. Y tenemos a P que no son S
donde es igual a un elemento vacío. En todos los mentefactos de este tipo de proposiciones los vamos a desarrollar de esta forma. Vamos al análisis de las zonas. Igual el procedimiento es el mismo que tenemos en las proposiciones tipo AI. Entonces recordamos que empezamos con el sujeto. En este caso, perro. Digo, perro que no es un animal que ladra. ¿Existe? Y decimos que no encontramos un perro que no ladre. Decimos perro que es un animal que ladra. ¿Existe? Y decimos que sí, existe. Y luego empezamos con el predicado y decimos animal que ladra, que no es perro. ¿Existe? Y decimos que no encontramos un animal aparte del perro que pueda ladrar. Entonces, esa es la proposición tipo AA que hemos realizado. A veces este tipo de proposiciones es un poco difícil de encontrar, pues porque nos toca buscar cuál es esa característica principal, cómo me define. Uno de los secretos que nos puede ayudar es buscando en internet, realizando este tipo de investigaciones donde me ayuden a ver cuáles son las características de un objeto. Como por ejemplo, vamos a ubicar, hablemos de los cuadrúpedos. Entonces investiguemos y decimos cuadrúpedos, o escribimos ¿qué es un cuadrúpedo? Entonces, aquí ya en el diccionario nos sale directamente y nos dice cuadrúpedo o cuadrúpeda es un animal, nos pone entre paréntesis, que se sostiene sobre 4 pies o patas para caminar. Entonces aquí nosotros ya tenemos una característica muy importante. Preguntémonos, ¿existirá algún animal con 4 patas que se sostiene en las mismas para caminar que no sea un cuadrúpedo? Pues no. Entonces vamos a realizar nuestra proposición. Tenemos entonces la proposición número 2. Entonces decimos todo cuadrúpedo es que era lo que decíamos aquí, es animal. Tenemos una de las características como por ejemplo es un animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies, también nos mencionaba. Entonces, incluso se nos hizo larga la proposición, pero no hay problema. Entonces, tenemos todo
como nuestro cuantificador, cuadrúpedo como la clase tipo S, es como nuestro relacionador o nexo, animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies como la clase tipo P. Esta proposición se va a llamar todo S es P. Vamos a realizar la proposición conversa y cambiamos el orden de las clases tipo S y tipo P. Y decimos, todo animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies que camina o se sostiene en 4 patas o pies es un cuadrúpedo. Y también vamos a valorar lo que tenemos aquí. Por ejemplo, todo como nuestro cuantificador. Animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies, como la clase tipo P, es como nuestro nexo o relacionador y cuadrúpedo como la clase tipo S. Entonces aquí ya tenemos nosotros desarrollada nuestra proposición convertiente y también nuestra proposición conversa que se va a llamar todo P es S. Perfecto. Vamos a realizar entonces nuestro mentefacto. Recordamos que todos los mentefactos los vamos a desarrollar de la misma forma. Y decimos, tenemos clase S y clase P. En la zona número 1 tenemos entonces elementos de S que no son P, elementos de S que son P en la zona número 2 y en la zona número 3 elementos de P que no son S. ¿Cuál es la zona que nosotros vamos a subrayar o pintar? Zona número 1 y también la zona número 2. Análisis de las zonas. Tenemos zona número 1, zona número 2 y zona número 3. Entonces vamos a ubicar elementos de S que no son P, donde son igual a un elemento vacío. Elementos de S que son P no es igual a un elemento vacío. Y elementos de P que no son S es igual, a un elemento vacío. Lo que nos queda por realizar entonces es el análisis de las zonas, zona número 1, zona número 2 y zona número 3. Vamos a decir, tenemos muy extensa la proposición. Cuadrúpedo. Decíamos que no es animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies
y decimos, ¿existe o no existe? Entonces tenemos que no existe ningún cuadrúpedo que no sea animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies. Zona número 2. Tenemos cuadrúpedo, que es animal que camina o se sostiene en 4 patas o pies. Y decimos que sí. Y en la zona número 3, entonces tenemos animal que camina o se sostiene en 4 patas, que no es cuadrúpedo, que camina o se sostiene en 4 patas o pies, que no es un cuadrúpedo. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿existe o no existe? Entonces decimos que no existe. Por lo tanto, entonces ya tenemos realizada nuestra proposición. Estos son 2 ejemplos que hemos tenido. Vamos a recordar la característica principal de estas proposiciones aristotélicas tipo AA es que nosotros vamos a ver un elemento, una característica de algún objeto o de algún animal que se apropia y no se repita en otro elemento. Entonces ahí nosotros tenemos estas proposiciones aristotélicas tipo AA. Otra de las cosas que nos pueden ayudar en nuestras proposiciones es investigar y de ahí sacar algunos conceptos que no se repitan dentro de otras proposiciones, como habíamos dicho. Muy bien, entonces, queridos chicos, vamos a ir finalizando este refuerzo teniendo en cuenta las proposiciones. Les invito a desarrollar más ejercicios y pueden incluso escribirnos comentarios y también puedo ahí decirles si es que corresponde o no corresponde a una proposición tipo AA, que eso es tal vez lo más complicado que se torna al principio en ver si es que la proposición corresponde. Muy bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente lección. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hace algún tiempo todo empezó.